Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Derrama tu sangre, restaura mi ser, sáname, libérame, restaura mi vida. Llevar tu palabra a los pueblos para que tengan vida y vida en abundancia, que es lo que hemos recibido de Dios. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Madre Santísima en la advocación de Santa María de Guadalupe, la siempre Virgen. Amén. Un aplauso al Señor. Muy buenos días a todos esta mañana. Y cuando entramos en el tema de hoy sobre la renovación en el Espíritu Santo, es la respuesta de Dios para la iglesia de hoy. Solo por medio del Espíritu Santo habrá respuesta en frente de las situaciones de nuestro mundo. Estaba pensando el otro día, cuando ustedes saben que soy convertida a la fe católica, y cuando en mi pasado en la iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios siempre hubo un refrán que coordinaba la espiritualidad de la evangelización de entre los pueblos. Constaba de 4 palabras, si las quieren anotar. Somos salvados, somos santificados, somos poseídos por el Espíritu Santo y somos enviados. Y un resumen de todo lo que podríamos hablar y contemplar esta mañana se resume en estas palabras. Porque yo pienso que primeramente, ¿qué haríamos nosotros? Como el Padre habló anoche sobre la semilla de fe, don de Dios, que comienza nuestra vida en el Espíritu de Dios. Pero tarde o temprano esta semilla tiene que tomar vida. Y la vida comienza con nosotros, con los sagrados virtudes del Señor que Él depositó en nosotros por el Espíritu Santo. Los sagrados dones del Espíritu permanentes en nosotros. El don maravilloso de la fuerza del Señor, el temor de Dios para que nunca seamos separados de Él. El don maravilloso permanente en nosotros de la sabiduría de Dios, el conocimiento, entendimiento de Dios, la piedad de Dios, que es un corazón agradecido que siempre, como Jesús, poniendo su mirada en el Padre de Dios, siempre con gracia. Y el discernimiento de espíritus para no equivocarnos en el camino del Señor. Todo fue un regalo por la fe, la íntima relación con el Señor, que para mí significa vida. Vida para la iglesia, vida para mi cuerpo, la santificación de mi cuerpo, pero no es suficiente, hermanos. Porque si vamos a hacer una respuesta para lo demás,
tenemos que seguir más allá de nuestra propia santificación. Y claro, para nosotros, cuando miramos el poder del Espíritu Santo comienza a tener acción en nosotros para poder proveer el fruto necesario en nosotros, y así por el bautismo, la efusión del Espíritu Santo en nosotros, como en el día de Pentecostés, los discípulos que ya fueron bautizados, que ya fueron santificados en potencia. Hello, véanse un momento. ¿Cuántos de ustedes son santos? Muy pocos, levanten la mano. Hello, ¿son bautizados o no? Los dones permanentes en nosotros, que causen en nosotros las fuerzas, las mismas fuerzas de María, el temor de Dios para no pecar en contra de Dios, la sabiduría de Dios para guiar nuestros pasos, la visión de Dios para cada uno de nosotros, el entendimiento y conocimiento de Dios de cómo trabajar nuestra vida en santidad. Todo esto, regalo de Dios. Pero para esto, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor en sus últimos suspiros antes de ascender al cielo, mirando a sus pobres discípulos que todavía bautizados, santificados en potencia, pero no tenía fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, Samaria, hasta las partes más lejanos de la tierra. Y dicho esto, él comenzaba a subir al cielo. Mandó a los hombres en blanco que les aparecieron y llamaron la atención a los discípulos. Un gran despertar, hermanos, tiene que ocurrir también en nosotros. Despertarnos a la realidad de que Cristo había hecho todo posible para nosotros. Galileos, ¿por qué se han quedado aquí mirando al cielo? Y si fuera hoy, cuando miramos la situación de la iglesia con todas las complicaciones, el Señor nos manda el Espíritu Santo a preguntarnos hoy, sentados, calentando bancas, y como digo muchas veces en inglés, la palabra contemplar significa meditar, pero me dicen en español, contemplar significa sentarse en una banca y pensar en todo lo que hubiera podido alcanzar que nunca alcanzaste. Los galileos, ¿por qué se quedan aquí sentados en esta banca? Porque este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrán otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Hermanos, salvados, santificados, poseídos por el Espíritu Santo y enviados. ¿Por qué? Porque no termina ni mi vida ni la tuya por nomás una evidencia de algo que han cumplido aquí, sino la preparación para la esposa de Cristo, porque Él vendrá otra vez en la misma manera que han subido al cielo. ¿Cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Gloria a Dios por la Eucaristía, que nos da la fortaleza todos los días en unión con Él. Pero el Señor no puede venir todavía, aunque me encantaría que venga hoy en las nubes y rescatar a todos nosotros y llevarnos al cielo. No puede, porque la ropa de la esposa es sucia. La esposa del Cordero de Dios no está lista. Por eso cuando somos salvados, gracias por el bautismo, la santificación que Dios nos regala por su Espíritu, activándonos en el poder del Espíritu Santo, somos enviados. Y este significa la respuesta en la iglesia
por una renovación total interior. En el día de Pentecostés dice que todos estuvieron unidos y todavía yo imagino que muchos que han venido aquí ya más o menos por el trabajo del crecimiento estamos uniéndonos más y más al propósito, ¿no? Estamos mirando con proyección. Pero llegó este día y todos ellos estuvieron en una sola mente. Una sola razón. Jesus is coming again. Aleluya. Tal como subió al cielo, vendrá otra vez, hermanos. ¿No les da esta energía del Espíritu Santo de ser respuesta? Yo no estoy satisfecha de ver un congreso y predicadores y que salgan cantando alabaré. Ese no es suficiente, hermanos. Somos poseídos. No es cantidad, es calidad. Con propósito, con mente, enfoque. La razón de nuestro trabajo en la renovación nos dirige a preparar la esposa de Cristo para su segunda venida, estar eternamente con Él. Se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaron. Hermanos, ya no es solamente la santificación con virtudes y los sagrados dones del Espíritu que pendientes nosotros son para santificar la vida. Pero el Señor, por el bautismo en el Espíritu Santo, vez tras vez tras vez, la infusión que ustedes han sentido en este auditorio nos prepara para algo más, los dones carismáticos, la preparación de todos los ministerios en el cuerpo de Cristo bajo el aliento del Espíritu Santo en una sola mente, en un solo corazón. San Juan capítulo 14, 15, 18, la palabra del Señor dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo voy a pedir al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que siempre esté con ustedes. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Menos mal que ya están levantando la mano, porque uno dice, yo soy católico, yo no soy cristiano. Hello. Y voy a pedir al Padre un defensor, el Espíritu de la verdad, para que siempre esté con ustedes. Esos dones maravillosos, permanentes, nunca van a salir de nosotros. Están en nosotros. Cristo está con nosotros. Pero los que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, ni podría percibir lo que es la grandeza de Cristo ser dentro de mí. Pero dice, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes, pero estará en ustedes, con y en. Porque el Señor mismo dice ahí, yo no voy a dejar los huérfanos y volveré siempre para estar con ustedes, pero también estará el Espíritu en ustedes. No solamente caminando conmigo, pero la penetración del Espíritu dentro de mí, en mí. ¿Cuánto del Espíritu Santo tiene tú? ¿Cuánto vas a dar permiso? Él está ahí, pero quizás escondido en un rincón porque no le ha dado permiso de librarse y hacer lo que tiene que hacer. Es como Jesús cuando estaba vivo en la tierra y todos los discípulos dependían en Él porque Él caminaba con ellos, ¿verdad? Él estaba con ellos y siempre ministrando con ellos.
pero era una sola persona, Jesús, que caminaba pueblo en pueblo. Pero imagínense cuando Él dice, ya me es tocante volver a mi Padre, pero también es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo voy a enviar. Significa que ya no solamente Jesús con todas sus limitaciones, pero ya por el Espíritu Santo en todo. Imagínense, el Padre ayer dijo que hay como 100 millones de personas en el mundo, entre todos los continentes, que han sido bautizados en el Espíritu Santo como un día de Pentecostés. Aleluya. Y no cuenta con los millones y billones de católicos cristianos que han sido bautizados. Pero imagínense lo que podríamos ser como respuesta para el mundo si nosotros dejemos que el Espíritu Santo actúe. Soy salvo, soy santificada, soy poseída completamente por el Espíritu Santo. Él puede hacer lo que le da las ganas conmigo, y por eso ya estoy lista para preparar la esposa de Cristo. Que ven, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero mira, hermanos, cuando comenzamos a pensar lo que es esta posesión del Espíritu Santo en un día nuevo de Pentecostés, ya no somos los mismos. Ya el viento ha soplado, ya ha quemado la paja. Ya estamos en una mente y corazón para proyectarnos sobre la razón de Dios. Pero esto significa para mí, en esta respuesta para la iglesia, que primeramente, en el bautismo en el Espíritu Santo, bajo la fusión del Espíritu, como me pasó a mí cuando tenía 14 años de edad, yo era niña cristiana, bautizada, padres lindísimos, esperando la segunda venida del Señor. Pero cuando el Señor me bautizó en el Espíritu en este campamento de jóvenes, todo cambió mi vida, porque esas energías de un nuevo Pentecostés ya no podría ser igual. Y el primer punto aquí es que la comunión con el Espíritu Santo cambia radicalmente la manera de proclamar el mensaje de Dios. Amén. Si somos respuesta para la iglesia y somos poseídos por el Espíritu Santo, vamos a tener que cambiar la manera de hablar y proclamar el mensaje de Cristo. Ya no más cobardes, ya no más rodillas temblando. Ya no más llegando al micrófono pendiente nomás en una nota. La palabra está en su corazón. Hechos 4:31. Cuando acabaron los discípulos de orar y el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Ellos hablaron con autoridad y poder. Amén, hermanos. Y con confianza y valor. Aleluya. En Evangelii Nuntiandi, el Papa Pablo VI, esta maravillosa acción del Espíritu. Tenemos el manual aquí de él. Él dice, el Espíritu Santo no solo pone en nuestros labios las palabras que pronunciar, pero predispone a los que van a escuchar. ¿Cuántos en sus pueblos están escuchando que tú vayas con autoridad y fuerza y poder a proclamar la palabra de Dios? Si no están en condiciones de hacerlo, yo siento que necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo.
¿Por qué mi pionero así? Con todo lo que es la acción en él, insiste que no es suficiente nomás ser salvados y santificados. Tenemos que ser llenos del poder de Dios para transmitir la palabra de Dios con confianza y poder. Segundo, la comunión con el Espíritu Santo dentro de nosotros cambia nuestra apariencia y conducta. Véanse un momento, véanse, tan bonitos son. El Espíritu Santo ha cambiado su apariencia. Hello. Escuche esta palabra de Hechos 4:13. La comunión del Espíritu, cuando los líderes religiosos vieron que los discípulos después de Pentecostés no pudieron creer que eran los mismos hombres ignorantes, tímidos, como antes. Pero cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaron Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, pero se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Palabra de Dios. No es que por ser ignorante ni estúpido, no. Sino mira, somos marcados por nuestro pasado, tenemos marcos. Una señora me preguntaba, pero Marlene, ¿por qué todavía siento que la gente no me gusta a mí? Yo no soy agradable a ellos. Pues, sánate, niña mía, santo Dios. Bautízate en el Espíritu Santo, porque estas autoridades estaban asombrados ver la valentía de estos hombres sin cultura, sin estudios. No se fijen nomás en un certificado, hermanos. Primeramente, bautícense en el Espíritu Santo y prepárense también, gloria a Dios. Pero con esto el Señor va a cambiar su manera de apariencia y conducta delante de esta iglesia que les necesita. Tercero, comunión con el Espíritu dentro de nosotros cambia la manera de pensar. No solamente en nosotros, pero en otros. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9 a 10 y 6. Hay una historia acerca de Pedro que está en camino a Jope, ¿recuerdas? Para evangelizar, pero de pronto el Señor permitía que una sábana bajara del cielo. ¿Y qué encontró cuando él vio la sábana que había bajado enfrente de él? Dice que toda clase de cuadrúpedos. What's that? English for me is very hard to say, cuadrúpedos. Pero toda clase de animal enfrente de Pedro, el evangelizador. Y enseñó la voz, el Señor dice, levántate, mata y come. Y Pedro comenzó a decir, hey, wait a minute, hasta aquí nomás. Porque yo nunca he comido nada profano ni impuro. Pero la voz le hablaba de nuevo y le dijo, lo que Dios ha purificado, no lo llames profano. Wow. Juicios de toda clase. Que si no somos de la misma raza, que parecemos como animalitos, que parece como gente indigna, o de gente de otras denominaciones que no conocemos. Y nosotros decimos, pues nunca hemos tenido contacto con ellos. ¿Cómo voy a levantarme y recibirlos y comerlos? Pero mientras el Señor estaba preparando a Jope,
de Pedro en Jope, él estaba preparando a Cornelio en su casa con los gentiles. Aleluya. Y él estaba preparando a Cornelio para recibir a este evangelizador judío para que llegara a su casa a contarle sobre la obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Pedro llegó, ya curada de su miedo, hay que curarse de su miedo en frente de cuadrúpedos. Ustedes saben lo que son en su vida, quizás les asustan. I don't know, quizás ustedes tienen susto de mí porque yo era pentecostal antes de convertirme a la iglesia católica. I don't know. Hay que curarnos, hay que parar este juicio, porque Dios tiene algo mayor para nosotros si esperemos llegar al cielo. Y dice la palabra que cuando predicó a ellos, todos se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no judíos. Y pues lo oían hablar en lenguas extrañas y hablar a Dios. Y Pedro dijo, ¿acaso puede impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual a nosotros? Hermanos, no somos los únicos. Yo tengo amigos musulmanes que rezan el rosario conmigo. Más la unión con María, con ellos, como encuentran el Corán y el capítulo sobre San José, les atrae más a reconocer que ella es la Virgen de Dios. Y poco a poco comenzamos a trabajar, no por susto, ni por terrorismo, ni por juicio, sino lo que Dios quiere hacer con esta raza para atraerlos a los pies de Cristo. El Papa Pablo VI dice, unos encontrarán el camino al cielo por caminos que nosotros no conocemos. Pero párense del juicio, porque cuando Pedro llegó a Cornelio inesperadamente, aun mientras estaba predicando, comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y cómo vamos a prohibir que ellos sean bautizados aunque son gentiles? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos y hermanas, amigos y amigas no católicos? Levanten la mano. ¿Y ustedes creen que son cristianos? You better. Porque un día vamos a vivir eternamente en el cielo. Aleluya. Aplausos. Entonces, antes de la conclusión de hoy, voy a pedir a Esther Julia para darle un clave para poder abrir a lo que es la razón de ser respuesta para la iglesia. ¿Qué le parece? Amén. Ya necesito los glases. Hay una alabanza que dice, solo creer, todo es posible, solo creer. La segunda parte es muy fácil. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. ¿Ya se la aprendieron? Al final de este compartimiento la podemos aprender. Pero en esta mañana vamos a aplicar lo que es la dimensión de vivir
al influjo del Espíritu Santo. San Pablo dice por su carta a los Corintios en el capítulo 12, hermanos, yo quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Otra versión dice, yo no quiero que ustedes estén ignorantes acerca de los dones espirituales. Cuando Marilyn nos hablaba en esta mañana, me hacía saltar el corazón porque Jesús era un carismático, bien carismático. Bien carismático. Un neumático, como dicen los teólogos en nuestro tiempo. En él se manifestaban los dones y las gracias del Señor. Y en ese mismo capítulo 12 de los Corintios nos habla por el capítulo 12, verso 7, dice que Dios da a cada uno alguna prueba del Espíritu para el provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría. Y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por el mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben el poder para hacer milagros y otros el don de la profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en otras lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada uno lo que a él mejor le parece. Palabra del Señor. Digo aplicación, porque esa debe ser nuestra vida. Y especialmente nosotros que nos presentamos como los neumáticos de nuestro tiempo, los carismáticos de nuestro tiempo. San Pablo termina ese bello pasaje, él es el apóstol, yo le llamo el apóstol del Espíritu Santo, porque si alguien escribió sobre la acción, la experiencia del Espíritu Santo fue San Pablo. Él dice, por eso ustedes deben ambicionar a los mejores dones. Ustedes deben ambicionar a los mejores dones. Y hablando hoy precisamente acerca de la dinámica de los dones del Espíritu Santo, Marilyn nos decía, algo tiene que pasar. Podríamos pasar toda esta mañana hablando de cada uno de estos dones carismáticos que se destacaron en la persona del Señor Jesús. Y quizás ustedes ya han recibido bastante doctrina sobre esto. Ustedes me dirán, Esther Julia, yo ya pasé por 10,000 seminarios de la vida en el Espíritu y yo ya sé mucho sobre el Espíritu Santo. Pero déjenme decirles que no es tanto el conocimiento como la experiencia del Espíritu Santo. En Corintios capítulo 12 nos dice la Escritura, capítulo 14, verso 2 dice, haciendo énfasis a uno de los dones que yo le llamo, uno de los dones, algunos le dicen más insignificante o pequeño, pero yo pienso que es uno de los más importantes. En Corintios 14, 2 dice, aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende, porque en su espíritu dice,
cosas secretas, pero nadie lo entiende. Uno de los dones de que nos habla la Escritura, quizás al final de la lista bella que nos da San Pablo, dice: a unos les da la capacidad de hablar en otras lenguas. Y voy a seguir leyendo un poco de este capítulo 14 porque nos vamos a entrar en la materia de aplicación. ¿Está bien? En el mismo capítulo 14 habla de otra manera como se manifiesta el don de lenguas. Uno es hablar en otras lenguas extrañas. No hay que ir a la universidad. Lenguas extrañas que no son nuestras lenguas, sino la lengua del Espíritu Santo. Y otra manera como se manifiesta ese don es a través del ministerio profético carismático. El mismo capítulo 14, verso 3 dice: en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El don de otras lenguas aparece también en los niveles proféticos, aunque no es la única manera de profetizar. Podemos profetizar con lengua conocida o en otras lenguas extrañas que nos regala el Espíritu Santo. Cuando es así, dice que el que habla en una lengua extraña lo hace para su propio bien, cuando nada más es para orar en lenguas extrañas. Pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Es decir, tiene que entenderse, ¿verdad? Verso 13 del capítulo 14 sigue diciendo: por tanto, el que habla en lengua extraña, pídele a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Y mire tan bonito que termina diciendo San Pablo: entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ustedes se han preguntado eso? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo orar con el espíritu, pero también con mi entendimiento. Debo cantar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Palabra del Señor. Yo quiero hablarles hoy de 7 aspectos fundamentales que son importantísimos para nosotros para entrar en la dinámica y la acción de los dones del Espíritu Santo, de los dones carismáticos, del movimiento del Espíritu Santo, del río del Espíritu Santo dentro de nosotros y a través de nosotros. A través de este don tan sencillito, tan precioso que el Espíritu Santo nos regala. El don de la oración en otras lenguas extrañas. ¿Están listos para embarcarse conmigo? Es un don que a mí personalmente, cuando llegué al mundo de la evangelización y cuando aún estaba en mi iglesia, aún en las asambleas de Dios, yo soy convertida a la iglesia católica, por allá desde el año de 1972. Pero yo recuerdo los evangelizadores en las iglesias que llegaban a hablarnos del Espíritu Santo y todo esto. Y a mí me costaba mucho esto de abrirme a estos dones del Espíritu Santo, especialmente a ese don del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas extrañas, porque no lo entendía, me daba mucho susto y no podía controlar las cosas. Pero cuando yo supe el valor de este don en la vida del Espíritu, le dije, en el Señor, le dije: échate, Señor, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Muévete como tú quieres, Señor. Voy a hablarles de 7 puntos. Nos vamos con el primero. Primer punto. Brota de ese Corintios 14:2. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende, porque en su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Primero,
Cuando tú hablas en otras lenguas extrañas, ya somos nosotros bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú oras en lenguas extrañas, tú sabes que tu espíritu está hablando directamente con Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren saber que siempre cuando tú abres esta boca preciosa, estás hablando directamente con Dios? Cuando oramos en otras lenguas, nosotros realmente estamos entrando en una puerta maravillosa para ayudarnos a entrar en la gran aventura de comenzar a trabajar en sintonía con la dimensión espiritual en la que se mueve el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando mucho en este fin de semana de la puerta de la fe, ¿verdad? Ustedes saben que toma mucha fe entrar por esta puerta. Estamos entrando en la gran aventura de entrar a la dimensión donde se mueve muy librecito el Espíritu Santo de Dios. Una amplia puerta. Es un don extraordinario de oración. Es un don maravilloso el que el Señor nos regala. Y una primera cosa cuando nosotros oramos en las lenguas extrañas, una primera virtud es que el Espíritu Santo tiene total control de la oración que yo estoy haciendo. Yo puedo orar con mi entendimiento, con mi manera de pensar, como yo quiero que Dios escuche mis oraciones o haga lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les responda a sus oraciones? Y le pedimos al Señor específicamente lo que queremos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando uno ora en las lenguas extrañas, en cierta manera tú le estás dando total control de tu entendimiento humano al Espíritu Santo de Dios. Tú le estás dejando que Él tome total dirección. Y dice que Él es el que ora en nosotros porque dice cosas secretas que nadie entiende. Pero ¿a quién le importa entender? Al Señor, ¿verdad? Qué bonito es cuando nosotros no sabemos cómo orar por algo. Decirle al Espíritu Santo, tú ora por mí. Yo no sé cómo pedir. Es más, soy muy tonta y a lo mejor pido lo que no debo pedir. Hoy, regálale al Espíritu Santo. Dale permiso. Y dile, Espíritu Santo, ora por mí. Abre mis labios. Yo te entrego mi entendimiento humano y tú ora por mí. Y verán ustedes qué precioso será esa aventura de dejar que Él ore y nosotros comencemos a ver la gloria del Señor. Porque nada es imposible para el Señor. Hay otra virtud en este primer punto cuando nosotros sabemos que le estamos hablando directamente a Dios. Es que yo estoy muy feliz porque hay alguien que no puede entender lo que yo le estoy hablando a Dios. ¿Ustedes saben quién es? El que también va a los grupos de oración y a los congresos. El diablo no puede entender ni papa de lo que tú le estás hablando a Dios. Porque él no puede tener comunión con Dios. Él no puede tener comunión con el Espíritu Santo. Él no entiende ni papa de lo que tú le estés hablando a Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros oramos con las lenguas conocidas, sí, pero ¿sabe quién está escuchando también? El diablo, que va a los grupos de oración y va a los congresos. Y conoce nuestra debilidad humana. Y conoce a veces nuestras inclinaciones egoístas. Y él dice, ¿eso es lo que quieres? Y por el lado también está echando su fiuna a ver si nos confunde, ¿verdad? No que no podamos orar así.
Ah, pero cuando tú oras en las otras lenguas del Espíritu, pobre diablo. Pobre diablo. Por ahí dicen que el diablo no es tanto diablo por diablo, sino por viejo. Se conoce todas las mañas. ¿Quieres darle por una buena dada al enemigo en tu vida de oración? Deja que el Espíritu Santo ore por ti. A veces hasta uno está luchando con su espíritu humano, ¿verdad? Porque uno quiere que Dios se lo dé de cierta manera. Y se confunde y dice, no, mejor Señor, hazlo de esta manera. Mejor Señor. No, como que esta me sale mejor, Señor. Mejor cambia este viejo que me hace la vida tan imposible, Señor. Tú lo puedes hacer. Y comenzamos a orar en el Espíritu, en la lengua del Espíritu. Le soltamos nuestra lengua al Espíritu Santo. Y comenzamos a sentir, no sé si a ustedes les pasa, comenzamos a dejar que el Espíritu ore por nosotros y de pronto comenzamos a experimentar una paz muy especial del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya está respondiendo y dándonos aún lo que nosotros no sabemos. Entonces acuérdate de eso. Especialmente si estás en una batalla espiritual, no seas tonto de dejar que el enemigo conozca tu estrategia y con el Señor. Tú lo tienes en tu mente, pero háblalo con el Espíritu. Yo lo hago así. Yo lo hago, pongo aquí en mi mente y digo, no, diablo, no vas a saber, tengo un asunto aquí con mi Señor. Y comienzo a hablar con el Señor. Y qué precioso es, qué precioso es. Porque también me doy cuenta que no voy a salir adelante yo soy en mi conocimiento humano, pero el Señor todo lo sabe. Tú sabes que tu espíritu está hablando directamente con Dios, primer punto. Amén. Segundo punto, cuando estamos orando en la lengua del Espíritu, podemos estar seguros, si somos carismáticos, si estamos llenos del Espíritu Santo, si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en el fuego de un nuevo Pentecostés, podemos saber que estamos orando en acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar seguros de estar orando en acuerdo con la voluntad de Dios? Romanos 8, 26 y 27 nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el mismo Espíritu ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los santos del pueblo de Dios. Palabra del Señor. Otra vez, yo no tengo control sobre la oración. Ni puedo manipular la voluntad de Dios en cuanto a lo que Él esté haciendo o pidiendo en un momento dado para la comunidad o para mi vida. El Espíritu Santo nos ayuda a entrar en sintonía con el Señor. Yo he experimentado cuando le suelto al Espíritu Santo la dirección y el control total, que entro como a una dimensión diferente. Llegamos a una noche en la comunidad y llegamos a veces, gente dice que hay que ir al grupo de oración así para ¿cómo se dice? Poner las baterías al día, ¿no? Entra allí, pero tú no vas allí nada más para llenar las baterías espirituales y después cuando salgas desinflarte otra vez. No, tú entras a la comunidad orante para entrar en sintonía con tu Señor. Y comenzamos a alabar así como comenzamos en este congreso con las alabanzas del Señor. Y de pronto estamos orando en el Espíritu, en las otras lenguas del Espíritu. Y a mí lo que me pasa es que como que yo entro en una dimensión, la dimensión del Espíritu.
Y cuando el Espíritu sigue ministrando dentro de mí, como que comienzo a entender y ver las cosas de una manera diferente. No a la manera de Esther Julia, sino a la manera de Dios. Y es cuando las manifestaciones, los signos y prodigios del Señor se hacen posibles. Y como decíamos al principio, todo es posible para el que cree. Como que Dios comienza a moverse con una cierta libertad. Y no solamente Él comienza a moverse, sino que yo comienzo a ver con los ojos del Espíritu que estaban cerrados en un momento dado para entender lo que Dios quiere hacer en mi vida y en un momento dado en la comunidad cristiana. Me pasa mucho en la oración con las personas. Y yo estoy seguro con ustedes en sus comunidades. Cuando una persona se acerca y le dice, hermanita, ore por mí porque tengo este problema. Y tú no sabes cómo comenzar a orar, ¿verdad? Y comienzas a orar y dices, ¿qué le pido, Señor? ¿Y sabe qué? Cuando dejo que el Espíritu Santo ore, comienzo a ver a esa persona con los ojos del Señor. Claramente. Y se comienza a revelar, muchas veces comienzas tú a captar. Y no eres que eres un mago o un adivino o qué sé yo, pero comienzas a ver a los Dios y comienzas a ver el corazón de esta persona. Y lo que Dios quiere hacer con esta persona. Y lo que esta persona más necesita. Y a veces ni necesitan abrir los labios, pero ya el Espíritu Santo comienza a ministrar en su corazón y a moverse en ellos. Esos son los dones activados de la sabiduría y el conocimiento de Dios, available, disponibles para nosotros, pero en ese momento le damos total dirección al Señor para que desaten y trabajen entre nosotros. Por eso ustedes escuchan muchas veces palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, la sabiduría de Dios que se desata en un momento dado. Ay, dale permiso al Señor. Porque mira, lo necesitamos en nuestras comunidades. Necesitamos orar a los Dios. Necesitamos mirar como nos orábamos en esta mañana con nuestra madrecita. Mirar a las necesidades del pueblo de Dios con la misericordia de Dios. Y solamente el Espíritu Santo es capaz de hacernos sentir con el corazón de misericordia de nuestro Señor. Yo recuerdo, yo no sé si padre John Mario ya estaba en la renovación, pero recuerdo cuando me tocó trabajar en Colombia, en Medellín, Colombia, con el obispo Alfonso Uribe Jaramillo, y llegó por aquellos tiempos a visitarnos un predicador de la sanación interior muy conocido, Francis McNutt. Francis McNutt llegó a Medellín, Colombia, y yo estaba allí trabajando con la renovación, ya estaba fundada Carisma de Misiones en Medellín, Colombia. ¿Qué les parece? Y entonces allí estábamos ministrando y habiendo grupos de oración hasta en las cárceles, en los prostíbulos, donde quiera que nos dejaran abrir un grupo de oración. Y en una de esas oraciones, en unos retiros, Francis McNutt vino, y vino una multitud de gente, porque imagínense, iba a hablarse sobre la sanación, ¿verdad? Y nos trajeron a una niña muy linda, como de unos 14 años, y esta niña tenía un problema muy especial. Ella tenía un piecito corto, 14 centímetros. Y entonces los padres nos la trajeron para que nosotros oráramos por ella. Y Francis McNutt nos estaba dando seminarios cómo orar por la gente. Y entonces comenzamos nosotros a orar por esta niña. Naturalmente, ustedes saben que muchas veces se llega a los grupos en la renovación y la gente ve un paralítico y lo primero quiere que salga corriendo rápido, no que le pongan las manos, sí, Señor, ¡ay, qué gloria a Dios! Se sanó, míralo, ya está corriendo. Y bendito sea Dios, porque todo es posible para el Señor. Oramos por aquella niña la primera vez, casi como 2 horas, que Francis nos enseñaba cómo orar con misericordia, con amor sobre ella. Y terminamos la oración como de 2 horas. ¿Y saben qué pasó? Nada. Nada.
La niña siguió volviendo al grupo de oración. Y nosotros teníamos que poner en práctica lo que habíamos aprendido. Seguíamos orando por ella. Para hacerles una historia corta, pasaron como 14 meses. Y nosotros orando por la niña. ¿Sabe cuándo era cuando Dios podía hacer más en aquella niña? Cuando nosotros orábamos en las otras lenguas del Espíritu, en las lenguas extrañas. Orábamos, ¿y sabe qué hizo el Señor en estos 14 meses? ¿Quieren saber? El piecito le iba creciendo cada vez. 1 centímetro, 2 centímetros. Pero no era así como si Dios estuviera estirando un resorte, no. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? Cuando nosotros orábamos por ella, el Espíritu Santo nos mostraba cuánto dolor había en el corazón de aquella niñita. Había sido una niña huérfana. Sus papás habían muerto. Después unos tíos la habían recogido y la botaron porque no la querían. Y fue rodando de casa en casa, así como esos niños que adoptan en el día de hoy. Y ya se pueden imaginar lo que una muchachita de esas pasa, ¿verdad? Abusos y todo lo que ustedes quieran. Ella se sentía fea, ella se sentía rechazada, ella no podía recibir amor. Cuando nos la trajeron a nosotros para orar por ella, como Marilyn decía, casi parecía un animalito así, encogida de dolor. Pero a medida que el Señor iba sanando su corazón, a través de la oración en el Espíritu, aquella niñita no solamente le crecía su piecito, pero su corazón iba siendo más libre. A lo último, yo ya vine a los Estados Unidos, pero recuerdo que le faltaba casi como 1 centímetro del piecito. Y una señora muy linda allá le regaló sus zapaticos ortopédicos. Pero hermanos, si nosotros nada más queríamos ver algo para nosotros sentirnos felices en un par de horas de oración, hubiéramos perdido toda la aventura de la acción de Dios en aquella niña. Pero ¿sabe quién nos movía a orar por ella y cómo debíamos orar? El Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos con gentes en nuestro camino que tienen necesidades mucho más grandes que esta bella niña? Pero ¿cómo necesitamos ver los milagros de Dios en ellos? ¿Cómo necesitamos? Por eso pediré al Señor que hoy te regale ese don tan bello de oración. Muchos no lo tenemos. Primero, no lo pedimos. Segundo, no lo queremos. Tercero, no lo entendemos. Cuarto, queremos tener el control. Quinto, queremos tener la gloria de las oraciones. Y que la gloria sea para mi Señor. Que la gloria sea para mi Señor. Pídele a Dios que te regale ese don. Pídele. Yo sé que muchos de ustedes oran en lenguas. Como decía San Pablo, yo oro más en lenguas más que todos ustedes. Muchos oran en lenguas, pero no se han dado cuenta la riqueza de este don tan precioso de oración en otras lenguas. Cuando tú lo sepas y lo pongas en práctica y vuelvas a tu comunidad, las necesidades en tu familia, ese viejo que no ha cambiado, esa vieja que no ha cambiado, deja al Espíritu Santo orar por ti. Amén. Ese líder que no ha cambiado, ese padre que tiene la cabeza dura, deja que el Espíritu Santo ore. Me voy al otro punto. Tercero, cuando nosotros oramos en las otras lenguas del Espíritu, le estamos sometiendo nuestra lengua a Dios. Santiago capítulo 3 nos dice que el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, dice, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo que bendecimos al Señor y Padre, lo mismo que maldecimos a los hombres creados por Dios
y a su misma imagen. Palabra del Señor. Cuando nosotros estamos orando en lenguas, de veras que le estamos sometiendo la lengua a Dios. ¿Y cuánto trabajo nosotros tenemos en esta bendita lengua? Una cosa tan chiquita en nuestro organismo, ¿verdad? Un don precioso. Yo creo que a los animalitos les encantaría poder hablar como nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es tan difícil. Y esta lengua puede ser de bendición para muchos, puede sanar a muchos, pero puede matar espíritus de muchos. Es más, muchos de nosotros aquí hemos sido marcados en la vida por palabras duras y necias que nos han hecho esclavos de cadenas de dolor, de inseguridad, de resentimiento, porque alguien expresó una palabra que en vez de edificarnos, nos mató espiritualmente hablando. Pero pidámosle al Señor. Aquí está mi lengua, Señor. ¿Sabe cuál es el problema de muchos que dicen que no pueden hablar en otras lenguas? Que no le sueltan la lengua a Dios. Yo los he visto tratando de comenzar a orar en lenguas y están todavía haciendo fuerza para que no les salga una palabra que ellos no conocen. Suéltale la lengua a Dios. No te importe lo que Él va a decir a través de tu lengua. ¿Me prometen? ¿Cuántos de ustedes oran en otras lenguas extrañas en el Espíritu? Qué bueno, Señor, tenemos buen trabajo en el día de hoy. Muchos más neumáticos hoy para trabajar con tu Espíritu. Sométele tu lengua a Dios. ¿Sabe qué? Lo que confesamos con nuestra boca, como decía el Padre John Mario el día de ayer, eso es lo que vamos a recibir. La lengua sin Dios confiesa muchas cosas que no debe confesar, pero el Espíritu solamente sabe confesar las bendiciones del Padre Dios. Quizás esta sea la razón por la que el Espíritu quiere tomar control de nosotros y por eso le encanta regalarnos el don de oración en otras lenguas. Cuarto, cuando nosotros oramos en otras lenguas, somos edificados y fortalecidos espiritualmente hablando. San Pablo decía, doy gracias porque hablo lenguas más que muchos de ustedes. Pero hermanos, en un mundo de necesidad, cuando más atribulados nos sentimos, cuando no nos da ganas de orar, ¿a ustedes ya ha llegado un momento cuando no quieren orar? ¿Cuántos les ha dado flojera orar? Yo pensé que yo era la única. Qué flojera a veces, ¿verdad? Y se pasan por momentos de aridez en la oración. No tenemos que ir a calentar baterías del grupo, hermano. Simplemente pide al Espíritu Santo que ore por ti. Yo le digo, Señor, yo estoy floja para orar. Please, ayúdame. Y comienzo a orar en las lenguas del Espíritu. ¿Y sabe qué? No pasa mucho rato cuando yo comienzo a sentir ese río del Espíritu Santo otra vez corriendo por mi vida de oración. Y después no hay quien me pare. Qué lindo es experimentar el ministerio directo. Yo le llamo el ministerio directo del Espíritu Santo en tu corazón. Si tienes, y siento en mi corazón que aquí hay muchos que vienen con esta necesidad. Si sientes vaciedad en la vida de oración, si sientes que no llena nada todos esos trabajos que haces por Dios, todos esos servicios que haces por Dios, ese trabajo que tú haces por Dios, te sientes vaciado de la oración, vas a una comunidad con esfuerzo a cumplir tus deberes en el servicio porque te sientes seco, seca. Hoy, deja que el Espíritu Santo te ministre en tu corazón, que ore dentro de ti, que te ministre. Y Él va a llenar ese corazón, Él va a quitar la flojera y Él va a llenar esa vaciedad.
No hace mucho me encontré con un jovencito que me decía, Julia, me siento tan vacío. Y le dije, papito, nadie va a poder llenar ese vacío. Dios es el único que puede llenar ese vacío interior que hay en el ser humano. Y le dije, ¿tú oras? Dijo, yo hace mucho que voy a los grupos de oración, pero no me da ganas de orar. Y lo invitaba a orar. Y le pedí al Señor que le regalara de su espíritu la oración en otras lenguas. Estábamos en un seminario. Y ese niñito comenzó a orar, la de 14 años. Comenzó a orar tan bonito. Cuando terminamos el seminario estaba más feliz que todos los que estaban allí, con su corazón lleno, ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el siguiente punto, el 5, es consecuencia de eso. Judas capítulo 20 dice, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su fe y oren guiados por el Espíritu Santo. El siguiente punto es que cuando nosotros oramos en el Espíritu, en las otras lenguas, nuestra fe es estimulada en el Señor. Naturalmente, porque comenzamos a ver las maravillas de Dios. San Pablo nos preguntaba finalmente en el capítulo 14, entonces, hermanos, ¿qué debo hacer? Orar en el Espíritu, pero también en el entendimiento. Cantar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y hermanos, no solamente es orar en las otras lenguas en el Espíritu, también es cantar en el Espíritu. ¿Ustedes han cantado alabaré en otras lenguas? Traten. Y verá qué bonito se oye. Esta manera de nosotros orar y cantar en el Espíritu tiene otra dimensión muy grande. Ustedes saben que el Señor quiere que le ministremos a Él. ¿Cómo ministramos al Señor? ¿Cómo le cantamos nuestro amor? ¿Cómo le entregamos nuestro cariño al Señor? Cuando uno ama a una persona, quiere expresarle todo ese amor a esa persona, ¿sí o no? Y el Señor nos ama y nos ama y nos ama y nos ama, y nosotros pide. Y llega un momento que el Señor dice, ¿y a mí qué? ¿Dónde está tu amor? Pero ahí es donde se queda corta nuestra posibilidad humana. No podemos decirle suficiente al Señor cuánto le amamos. Y por eso dice, no solamente oraré, pero cantaré en el Espíritu. Y ministraré al Señor mi amor. Ustedes entienden lo que es ministrar, ¿verdad? Es volver al Señor y amarlo. Amarlo. ¿Por qué creen que Él se manifiesta tan lindo en las horas santas? Porque nosotros nos postramos y lo ministramos a Él, lo amamos. El Espíritu Santo como esencia es amor. Amor. Y la única manera de nosotros amar a nuestro Dios es por el Espíritu Santo. Y el único que puede decirle las palabras más bellas y profundas a nuestro amado Señor es el Espíritu Santo. Y tú y yo no vamos a poder hacerlo con nuestras palabras humanas, se nos acaban. Se nos acaban 2 palabras que tengamos en nuestro vocabulario. Y si hablas inglés y español y francés, todavía son insuficientes. Cuando nos acercamos al Señor, oremos y cantemos en el Espíritu. Y yo le llamo a esto ministrar, amar al Señor. Hoy yo los quiero invitar a que hagamos eso. Hoy los quiero invitar a que nosotros ministremos al Señor. Porque una vez que nosotros entramos ministrando al Señor, todo puede pasar. Por eso les decía al principio de hoy, solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer.
¿Recuerdan ustedes los apóstoles cuando salían del aposento alto? Los enfermitos solamente con la sombra de Pedro se sanaban. El Pedro ni se daba cuenta, pero solo cree. Y yo tengo una fe muy grande de que en el día de hoy el Señor va a hacer cosas maravillosas. El Señor va a moverse librecito acá. Lo vamos a ministrar. Y yo les voy a pedir una cosa. Dejen que el Espíritu hagan lo que les pide hacer. Porque eso me pasa a mí. A veces va a pedir que ministres a tu hermano que está al lado con la oración en el Espíritu. Tú no sabes lo que él o ella necesita. Déjalo. Tú hazle caso al Señor. Y aquí hasta sanaciones van a pasar. Aquí hasta liberación espiritual bella va a pasar, porque el Espíritu Santo se va a mover en completa libertad. Vamos a ponernos de pie en este momento. Y yo les voy a pedir sencillamente eso. Levante sus brazos hacia arriba. Y ahora comienza a orar en el Espíritu del Señor. Suéltale al Espíritu Santo esa alabanza. Comienza a dejar el Espíritu Santo orar por ti en este momento. Ahora sabes lo que tienes en medio. Abre tus labios. Abre tus labios. Ministra al Señor. Ministra al Señor. Ama al Señor. Ministra al Señor. Ministra al Señor. No pienses en ti en este momento. Ministra al Señor. Ama a tu Señor con todo tu corazón. Ministra a tu Señor en el ministra al Señor, ministra al Señor, abre tus labios preciosos, abre, Ministra al Señor, ministra al Señor. Levanta profeta, Señor. Levanta profeta, Señor. Levanta profeta, Señor. Hablarán en otras lenguas, Señor.
Ura para shikitikaria bala. Ria para baba shitiriya para shi. Oh, libera espiritualmente, Señor. Oh, catarra. Libera tu pueblo, Señor. Desata esa lengua, desata ese espíritu de oraciones de tu pueblo. Visita tu pueblo, Señor. Oh, oh, está derramando el Señor dones proféticos aquí. Está liberando espiritualmente el Señor. Está abriendo tus labios y tu corazón a una nueva dimensión del Espíritu. Ministra el Señor. Suéltale la lengua al Señor, hermanos. Suéltale la lengua, profeta de Dios. Está sanando mentes el Señor, enfermos de la mente. Sana, Señor, a tu pueblo. Depresiones y todo esto de la mente, el Señor está liberando ahora a tu pueblo. Uchataria baba hasandara vaya satara tika sand purabashia maya sapara isakatala bahashi isakatara baba bahasan iya mahashanala abre tus ojos en el Señor y mira lo que el Espíritu está haciendo. Abre tus ojos espirituales y mira lo que el Espíritu está haciendo. Y amala abre tus ojos espirituales y mira la gloria del Señor. Lo que estás viendo no es una visión, es una respuesta del Señor. Esa visión que tienes es la respuesta del Señor, no es cuento de tu mente. Aleluya. Gloria a ti, Señor. En este momento, hermanos, la fuerza y el poder de Dios
en este lugar descienden en este momento. Espíritu Santo, renueva los carismas en tu iglesia. Espíritu de Dios, suscita en nosotros don de profecía, don de sanación, don de liberación, don de alabanza. Espíritu Santo, ábrenos a la fuerza y al poder de Dios. Hermanos, abre tus manos en este momento. Recibe el fuego del Espíritu en tu corazón. Recibe el fuego y el poder de Dios en tu corazón. Don de lenguas, don de profecía, don de predicación, don de alabanza, don de interpretar mensajes, don de discernimiento de espíritu, don de liberación. En este momento el Espíritu de Dios está liberando corazones. En este momento el Espíritu de Dios está sanando heridas, regalando a sus servidores el don de sanación. Espíritu Santo, derrámate con fuerza en este momento. Ora en lenguas, hermano. Sara Bariala y Sara Bariala y Sara. Sara Bariala y Sara. Libérate en el Señor. Espíritu de Dios, fuego de Dios, abrázanos en este momento. Fuego de Dios, desciende con poder en este momento. Hermano, alaba, 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 alaba en lenguas. Sara Bariala y Sara Bariala y Sara. Fuego de Dios, bautízanos, consúmenos, abrázanos con tu poder. Fuego de Dios, derriba barreras, pecados, ataduras, esclavitudes, en el nombre poderoso de Dios. Regálanos visiones de futuro. Regálanos visiones sobre nuestra comunidad, sobre la iglesia. Bendito sea, Señor. Ora, ora con fuerza. Y Sara, todos levantando en alabanza. Descansa en el Espíritu en este momento. Fuego de Dios, bautiza en este momento. Descansa en el Espíritu de Dios. Sé inundado por la fuerza de Dios, por el poder de Dios. Ahora mismo. Y Sara Bariala y Sara Bariala y Sara. Sara Bariala y Sara Bariala y Sara. Derriba, Señor, este corazón en este momento. Derríbalo con tu poder. Aleluya. Sara Bariala y Sara Bariala y Sara. Fuego de Dios, derriba, derriba corazones. Derriba en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado seas. Fuego de Dios, consúmenos. Aleluya. Hagamos una alabanza fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y ahora, hermanos, con esta convicción en este corazón, silénciense un momento, silencio, silencio, silencio un momento. Y vamos a escuchar la voz del Señor dentro de tu corazón. Recibe el mensaje que el Señor te está dando. Escucha, 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 escucha. 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 Y pueblo precioso del Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él ministre en una necesidad muy urgente que tenemos en estos días en nuestro mundo. El padre John Mario decía ayer algo que es una realidad muy grande en este país y en todos nuestros países del mundo, que una de cada 4 personas
está enfermo mentalmente. Y hay mucho dolor y muerte en nuestro mundo por la enfermedad mental. Y esta mañana, mientras me preparaba para compartir con ustedes en el día de hoy, le decía al Señor, ¿por qué está pasando? Dice, es que la luz de mi espíritu se ha disminuido, pero las sombras del mal han estado penetrando más. La única solución es que el Espíritu Santo, la luz del Espíritu, penetre más para que sobrepase cualquier oscuridad. Y por eso, hermanos, levanten sus manos de nuevo. Levanten sus manos y voy a pedirles que dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a interceder por esta necesidad, pero en las otras lenguas del Espíritu. Y deja que el Espíritu dirija esta oración de intercesión. Abre tus labios en intercesión. Abre esa intercesión al Señor en este momento. Abre tus labios, intercede en este momento y deja que el Espíritu interceda para que sane esas mentes, todas las enfermedades de la mente. Intercede, intercede en el nombre del Señor, intercede con fuego, deja que el Espíritu interceda en este momento. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Santo. Gracias, Señor. Gracias. Hashara la 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 ibraha hariu hambara la 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 ya hari hariandara la 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 ya shariara varante harashai hare Branda Jaira la Jairiala Branda la Jairiasene Harisa Sura Bayamara Nayaraki Ishala Hariserentara Bayahairi Yasala Jaihiriana Mayahare Amarasindara Bayahari Hiriahante Amarasuria Jaira Bayara Varene Mayaha Irian Saratara Jaila Harasirian Derelaha Escucha, escucha, pueblo mío. Te he sacado de la oscuridad a la luz y te estoy levantando una vez más. Pero tengo algo en contra de ti. Has perdido el brío de los primeros años, ese amor, esa oración diaria, esa comunicación conmigo. Recuerda que te amo con amor eterno y que te he dado una intercesora poderosa para que te refugies y le cuentes tus penas,
y unas tus lágrimas a las de ella. Es mi madre, es la reina de cielos y tierra. Ora, pueblo, ora con el corazón, pero vive mis mandamientos. Los pondré con fuego en tu corazón y en tus labios. Serán palabras de conocimiento. Alégrate, porque te revestiré como mi novia. He limpiado tus pecados. Perdónate a ti misma. Yo te amo. Yo te amo. Hari, Hari. Aleluya, aleluya, aleluya. Levantemos nuestras voces al Señor. Alaba al Aleluya, Señor. aleluya, Alaba al aleluya. Señor. La liberación viene del Señor. Suelta tu lengua a adorar a tu Dios. Ministra al Señor. Aleluya. Ama al Señor. Ya sanará. Seguimos adorando al Señor, aleluya, y todos los ángeles del cielo. Levanten sus voces con nosotros, aleluya, en un gran jubileo delante del trono de la gracia del Señor. Y el Señor está prometiendo a nosotros que tendremos las fuerzas, y Él dependiente de nosotros a preparar esta esposa, no con nuestras fuerzas, sino la fuerza del Espíritu, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Shandareya Ramasiriaya. Inalalalalanaya Ramashandareya Ramasambariay. Irialalalalalanaya Ramashandareya Ramasiriay. Iriaramashandareya. Escucha la voz del Señor en el trono de la gracia. Aleluya, 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 aleluya.